Hola gente guapa de internet, el día de hoy voy a tener que contar una historia, anécdota más que nada, utilizando el storytelling. Más que nada porque esto es una tarea y debo de aprovechar también sobre este video porque si no subo nada me voy a quedar sin contenido por una semana. Así que el día de hoy voy a contar a través de esta historia cómo conocí tal vez o quizás al niño más turbio de internet. Pero comencemos por el inicio. Era cuarentena, exactamente diría que a tomar en cuenta el video que está subido de Rubius anunciando su server de Discord allá por el 2019 y mencionando además de que yo tenía mucho pero mucho tiempo libre y recién había comprado mi PC gamer con todas y sus lucecitas, así bien fachera papá. Y decidí entrar al rincón más oscuro de internet, el destino conocido como Discord, de las almas perdidas descendidas del infierno. Bueno, tampoco era tan así. Quiero dejar en claro que yo aún entrando a este server ya sabía que iba a estar posiblemente el típico pesado diciendo eres latino, te robamos el oro de la conquista. Pero así no creo que todos los fans de Rubius sean de este estilo, ¿sabes? O sea, siempre va a haber esa típica persona que te va a estar reclamando por cosas que ni al caso. Y pues la verdad, en su momento solo quería socializar. Me encontraba pues encerrado, ¿no? En casa con una PC y era aburrido. Aparte de que por ahí comencé a hacer streams y quería como quitarme la pena de poder hablar con la gente, lo cual diría que de cierta manera me ayudó bastante. ¿Y cómo le hiciste? Pues como toda la persona re sociable que soy, me metí a una llamada y por primera impresión dije, ¿qué carajos es esto? No podía hablar porque estaba muteado y ni siquiera sabía cómo quitarme ese tipo de muteo y el pulsar para hablar, y había una saturación de ruido que ni siquiera en el mercado que se pone los sábados en mi colonia había escuchado tales ruidos y salí corriendo de ahí. Estaba a punto de instalar Discord, pero algo me detuvo. Ah sí, estaba solo. Pero antes de eso me decidí adentrarme de nuevo y darle una segunda oportunidad, y en la siguiente noche conocí a gente muy fachera, como el Gato Beatboxers, el cual considero un amigo y un gran capo, el profesor, que es una persona muy interesante, Chanita la Calvita, que actualmente es mi mod, Valen, entre otras personas más. Y en realidad mi experiencia dentro de ese server fue bastante divertida. Conocí a amigos que el día de hoy sigo teniendo una muy buena amistad. Recuerdo que muchas veces me desvelaba hasta las 7 de la mañana hablando con mucha gente, que era como tener un podcast con plática muy chida, porque en ese entonces pues yo estaba tratando de retomar lo que es el dibujo y ese tipo de cosas, y era que nada más que mi rutina de todas las noches. Pero como la historia no va por ahí, una noche de tantas de estar hablando constantemente, como era costumbre, había un usuario que llegó, pero era algo raro, porque no podía hablar. Parecía que lo habían muteado los moderadores, y el Gato Beatboxer conocía a los moderadores del Discord de en ese entonces, lo llegaron a desmutear. Parecía que era buena onda y por la voz notábamos que era pues bastante pequeño, ¿no? Y capaz solamente quería escuchar cómo hablábamos y debatíamos de temas existenciales como qué vamos a comer el día siguiente o cómo nos ha afectado la cuarentena. Era como ir al psicólogo y bastante común que la gente llegara a pasar después de estar tonteando en las otras llamadas. Lo llegaron a desmutear, pronunció unas cuantas palabras para que minutos después mágicamente lo banearan. Lo que sucedió después fue bastante extraño porque nos empezó a mandar mensajes todos directamente diciendo que si podíamos hablar con él, diciendo o algunas excusas como que no hizo nada y no sabe por qué estaba baneado y solamente quería tener amigos, lo cual a todos nos hizo como un corazón de pollito y le aceptamos la solicitud para poder empezar a hablar con él. Lo peor que pudimos hacer, después van a entender por qué. Hizo un grupo, segundos después ves como 10 personas, que éramos totalmente desconocidos, quitando como a 4 que nos conocíamos hace 3 días, en llamada con un niño desconocido, lo cual parece ser muy turbio, pero creo que todo tiene una explicación. Juro que nunca había sentido una sensación tan incómoda, ya que nadie sabía decir ninguna palabra, porque el chamaco empezaba a presumir su casa. Suena un poco raro decir que de cierta manera un desconocido te hace entrar en una llamada con demás desconocidos solamente para presumir que tenía su casa, así que el niño pues prendió cámara y empezó a mostrarnos todo lo que tenía. Básicamente casi se doxea, diría que es de Argentina y su número de IP es
Ok, no, nada, mentira. Pero sí fue bastante extraño. Y procedimos, como para que no fuera tan incómodo, preguntarle el cómo se encontraba o cómo estaba. Lo cual fue el tercer error más grave que habíamos hecho. Porque nos empezó a explicar sus problemas familiares, que no tenía amigos, para después contradecirse y empezarnos a decir que era una persona bastante sociable y que supuestamente tenía varias novias, pero que ninguna de esas personas lo llenaba por completo. Así es, bastante complicado para solamente tener 10 años. Y posterior empezar a presumir que tenía una cuenta con un TikTok viral de 1 millón, donde nunca nos pasó el TikTok, y nunca nos quiso enseñar las visitas que tenía. Y se preguntarán cómo terminó esta situación tan incómoda y turbia, lo que era bastante incómoda, ya que todos estábamos mal viajados porque el niño empezó a llorar. De que no quería que nos fuéramos, de que nos quedáramos ahí, que no tiene amigo, lo que provocó que fuera mucho más incómodo, ya que todos estábamos en silencio, y para después irnos yendo de poco a poco. Al final todos nos fuimos con la excusa de irnos a un nuevo server, porque si bien nos iba a encontrar en el server del Rubius y ya que estaba baneado, pues no sé, iba a ser bastante incómodo quizás que de repente estuviéramos ahí. Pero sí creo que fue la experiencia más cursiada que he tenido con alguien de algún server del Rubius, o fan entre comillas, de un server de Discord. Y pues después creo que por desenlace, todos nos fuimos a un Discord que creé. Y así mágicamente creé mi Discord, donde también te puedes unir para ser más guapo y de repente estar hablando conmigo. Así es, esto es mi forma de poder promocionar Discord a través de una mala situación, donde te puedes hacer muchos amigos. Y como moraleja, no aceptes a ningún desconocido, aunque al principio todos van a ser desconocidos, así que cabe arriesgarte. Puede ser una muy buena experiencia o muy mala experiencia. Como parte de mi tarea, puedes dejarme tu opinión de si has pasado por algo similar en Discord o en alguna red social similar. Si te gustó el video, te recuerdo que te puedes suscribir para ser más guapo y deja tu like. Nos vemos hasta la próxima. Bye. 180 en un tercer, como llega tanto yo no lo sé. Ni siquiera vimos que había un retén por la curva, la supe se va a romper de 0 a 100 en menos de 10. Es todo terreno que no se ve.